Hola traders, bienvenidos. Hoy voy a hacer análisis en vivo de un par, el Audi Yen. Vamos a trabajar hoy en el tablero, en el gráfico, analizando nuestros conceptos con nuestra estrategia. Vamos a determinar cómo hallar una posible entrada, cómo la analizo yo, real, sin mentiras. Hoy es 1 de abril del 2026 y este análisis es un análisis real. Entonces vamos al gráfico a aplicar los conceptos y a operar sin mentiras, como opera un trader profesional. Preste mucha atención porque usted debe ser un futuro trader exitoso. Vamos al gráfico. Bueno, aquí estamos en el gráfico en TradingView. Indicaciones iniciales. Vamos a hacer siempre nuestros análisis en temporalidad de 1 hora. Esa va a ser nuestra temporalidad de análisis macro. Ojo con esto. Vamos a hacer análisis de manera deductiva. ¿Qué es deductiva? De general a particular, de lo más grande a lo más pequeño. Analice lo siguiente, téngalo muy presente. Jamás se analiza de lo más pequeño a lo más grande. Siempre empezamos el análisis macro a llegar a nuestro punto de entrada en temporalidades bajitas. En mi caso, analizo en 1 hora. Entonces vamos a borrar acá lo que tengo yo analizadito y voy a empezar a explicarles. Entonces, en 1 hora vemos que el Audi Yen ha venido subiendo, lleva subiendo varias semanas. Esto es 1 hora, ¿no? Entonces vemos claramente que él viene subiendo desde hace aproximadamente 15 días, viene marcando cada vez, acuérdense, impulsos y retrocesos, los vamos a marcar. ¿Qué tenemos que hacer, Walter? Primero identifique la estructura. Si usted no identifica la estructura, usted no sabe a dónde va. Visualmente, sin necesidad de indicadores. Entonces vemos acá, mis queridos amigos, cómo venía subiendo, pero aquí esta semana hizo algo en un retroceso que cambia totalmente la estructura alcista, y es el punto de quiebre de estructura. Esto es lo primero que vamos a identificar, ¿sí? Entonces vemos acá que acá en este punto, este fractal que hizo acá llegó a una zona que quebró la anterior. ¿Qué me dice a mí eso? Me dice dos cosas. Primero, que en temporalidad de 1 hora podríamos decir que hubo un quiebre de estructura y está haciendo un retroceso de un posible inicio de un fractal bajista. Y en temporalidad más pequeña, pues que va a haber un retroceso fuerte buscando el 0.71 del retroceso y luego baja con fuerza. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Aprovechar ese retroceso y entrar en alza, en compra. Entonces, ¿cómo vamos a analizar? Ya identificamos la estructura, ya vimos que él venía subiendo claramente una tendencia alcista por más de 15 días, y vimos acá en este punto que este fractal que está acá rompió este máximo, acá exactamente en este punto. Este es el punto de quiebre, ¿sí? Recuerden, después de un impulso que viene un retroceso. Entonces, en teoría diríamos que aquí él va a subir. ¿A dónde va a ir a subir? Va a ir a buscar, por teoría de fractalidad, el 0.71. Es decir, él podría estar llegando a esta zona que estoy marcando acá, ¿sí? Y aquí pueden pasar dos casos. O continúa alcista y rompe el máximo mayor, que sería este que estoy marcando acá, o posiblemente empiece a bajar y viene a buscar cualquiera de estos retrocesos anteriores. Pero en este momento, ¿qué nos interesa a nosotros? Poder operar esta zona de acá, que es la zona que yo identifico que podríamos aprovechar para sacar rentabilidad. Listo. Entonces, esto es 1 hora. Estos son operaciones intradía. Esto no es para 5 minutos. El trader exitoso, los traders exitosos, tenemos que tener paciencia y pensar
a largo plazo. Son operaciones pensadas para operar en 15 minutos y teniendo como macro general una hora. Puede perfectamente durar una semana, 3 días, 5 días, pero la estabilidad de la tendencia y de los impulsos son más fijos, que es lo que tenemos que buscar nosotros, que nuestro movimiento sea estable y nos dé la rentabilidad. A menor temporalidad existe más ruido, la tendencia no está definida y pueden haber más posibles fallos que nos hagan perder dinero. Y el objetivo de nosotros, más que hacer muchas entradas, que eso no lleva a ningún sentido, es analizar el mercado, identificar los puntos de quiebre, identificar las tendencias y entrar siempre después de un quiebre de tendencia, después de una buena confirmación a favor de esa tendencia. Entonces, según este análisis, en una hora, después de un retroceso, de un impulso bajista fuerte que rompió la estructura que venía alcista, viene un retroceso. Recuerden, después de un fractal o un impulso fuerte, siempre viene un retroceso. Eso es básico que tiene que tener. Entonces vamos a centrarnos en la parte que nos interesa, que es lo de esta semana. ¿Sí? Ya analizamos la estructura desde hace una semana que venía alcista, vimos un quiebre de estructura, ahora vamos a centrarnos. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué analizo yo? De acá a acá hay un impulso, ¿sí? Es decir, acá y acá hay un retroceso. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que mi fractal de análisis va a ser de acá, ojo, recuerde, vamos a identificar el último fractal que se formó, el anterior. En este caso, el fractal anterior sería alcista y fue el último impulso de esa tendencia. Entonces ahí voy a marcar el inicio del fractal, ¿sí? Y marco el final, ¿sí? Entonces el inicio voy a marcarlo, inicio de fractal. En este fractal y pondría acá final fractal, ¿sí? Final fractal, final. Bien, esto es importantísimo, mis queridos amigos. Tienen que identificar anterior el fractal mayor anterior de una hora. Entonces, cuando yo identifico esos dos puntos, el inicio y el final, me traslado al actual. En este caso, el actual, ¿qué es? Un retroceso de ese fractal anterior, ¿sí? ¿Qué me dice la teoría? Que el retroceso siempre va a ir a buscar entre el 71 y el 0.88. Algunos hablan del 0.5, pero en pares como el Audi Yen, todos los pares de los yenes son muy estables y son movimientos muy fuertes. Entonces, él siempre va a ir a buscar después del 71, casi siempre, bueno, casi siempre. En este caso, con Fibonacci, que ya debemos saber cómo utilizarlo, medimos el fractal anterior, el que se hizo, el que ya no está, y vemos el posible retroceso. Es decir, la zona de retroceso de este fractal mayor que estoy graficando ahí, sería esta zona que estoy graficando, que queda entre el 0.81, el 0.71 y el 0.81, y es este retroceso. Y como vemos, cumplió la regla completita. Hizo un fractal alcista, bajó, vemos acá la gráfica, bajó y llegó a la zona de posible retroceso. Entonces ya no me sirve más lo otro, borro lo anterior, ya sé que llegó a una zona, ya sé que está en mi zona de estabilidad y ya sé que este retroceso me balanceó el fractal anterior. El mercado, la estructura del mercado, a pesar del caos, va a tratar de balancear. ¿Y cómo es el balanceo? Pues él va a ir a buscar lo anterior. Siempre buscamos el anterior y pensamos en el retroceso, que va a ir a buscar por muy mal cuando una tendencia fuerte el 0.5 y normalmente entre el 0.71 y el 0.88 que lo marcamos. Llegó a la zona. ¿Voy a entrar? No, no vamos a entrar. Vamos a seguir analizando. ¿Listo? Entonces, vemos claramente que ese fractal que se acaba de formar está compuesto por una estructura interna. Entonces vamos a ver cómo están esos quiebres. ¿Por qué son importantes analizar internamente el fractal?
porque los altos y los bajos internos, a los fractales internos, los impulsos internos y los retrocesos internos, me marcan a mí los posibles puntos de rechazo. Y debo tenerlos claros porque recuerden, imagínense que esto es como un edificio y cada piso es un mínimo, un bajo, un mínimo, un bajo. Y la estructura va a ir llegando a esos pisos, retrocede, sube otro piso, retrocede. Entonces yo tengo que tener claro, dentro de ese movimiento mayor, ¿sí?, cuáles son los posibles puntos de rechazo y puntos de impulso, que serían el impulso alcista, retroceso alcista y un nuevo impulso que sería mayor, ¿sí? A modo general, yo diría que este posible movimiento iría a llegar pues al 70% de este fractal, que sería esta zona de aquí arriba. Voy a marcarla, llegaría acá, posiblemente, ojo, posiblemente, ¿sí?, posiblemente llegaría a esta zona. Esto es posibilidades. Entonces voy a marcar internamente el fractal, lo voy a agrandar y voy a marcar cómo está conformado y podemos ver claritico, mire, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó, subió y bajó. Listo. ¿Qué tengo que yo marcar acá? ¿Qué voy a identificar? Voy a identificar dónde están los altos y los bajos de ese fractal interno, de esos fractales internos. Entonces vemos claramente que aquí hay un alto, y aquí hay otro alto, otro retroceso. Estos son los retrocesos del fractal interno, lo que estamos analizando. Que aquí hay otro retroceso, que aquí hay otro retroceso, que aquí hay otro retroceso. ¿Qué tengo que analizar yo acá, mis amigos? Dos cosas. Como aquí fue un fractal bajista, lo que acabo de terminar ahí, entonces tengo que confirmar que la estructura efectivamente era bajista. ¿Qué voy a ver? Analicemos lo siguiente. Fractal bajista, retroceso, 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 fractal bajista, retroceso. ¿Qué veo yo ahí? Que siempre los impulsos bajistas fuertes de este fractal, esos fractales fueron más bajitos. Entonces, ¿yo qué analizo? Que este fue más bajito, que este fue más profundo, que este fue más profundo y este final fue más profundo. Que los altos fueron más bajitos, entonces este fue más bajito, este fue más bajito, ¿sí? Este fue más bajito. Cada vez que se hizo un retroceso, efectivamente fue un alto, pero fue más bajito que el anterior. Entonces eso se llama estructura. Y esto es lo que usted tiene que identificar. Vemos el fractal mayor, pero vemos que internamente él se compone de impulsos y retrocesos que son fractales. Esto es una hora. Si yo lo bajo a media hora, pues va a ser más grande. E internamente ellos van a tener impulsos y retrocesos. ¿Por qué lo analizamos a una hora, Walter? Porque una hora es una temporalidad donde la tendencia es muy estable, ¿sí? Ojo, aquí vamos a hacer una posible tendencia alcista, pero internamente ella se va a conformar de la misma manera, ¿sí? Va a tener impulsos y retrocesos. Por eso lo vamos a bajar, porque aquí hay dos opciones. Si usted es un trader que sabe tener paciencia, que entiende la estructura, puede esperar y operar el fractal de una hora, lo cual va a durar una semana y internamente va a tener impulsos y retrocesos, o puede bajar la temporalidad a 15 minutos y a 5 y operamos internamente sus impulsos, y cuando llega al final del impulso pues me retiro, espero que baje y agarro nuevamente el impulso. Oído con esto, una vez identificada la tendencia, si yo voy a operar en 15 minutos o en 5 minutos, operamos solamente los impulsos, porque recuerden, mis amigos, después de un impulso alcista, siempre viene un retroceso, siempre viene un retroceso. Entonces, ¿qué podría estar haciendo el Audi Yen a partir de hoy? Aquí hay un impulso,
aquí hay un impulso, vendría un retroceso, vendría otro impulso, vendría otro retroceso, y en cada piso del fractal anterior él podría rechazar, ¿sí? Y podría estar llegando acá, ¿sí? Esto es lo que yo veo. ¿Por qué es importante los anteriores altos y bajos del fractal anterior? Porque en el alto hay posible rechazo, dirían los de Smart Money Concepts, que serían los order blocks o la liquidez que llaman ellos. ¿Sí? Hay liquidez, él va a ir a agarrar la liquidez, pero no va a ser de manera estructurada. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. Si yo opero este fractal en una hora, pues yo espero que llegue, tengo paciencia, 4 o 5 días, una semana, o lo vamos a bajar a 15 minutos, 5 minutos, y me preparo para entender en una hora cómo está y saber que en una hora podría llegar a un alto y retroceder y agarramos el impulso. Sí, pero esto lleva más práctica. ¿Qué es lo ideal? Si usted quiere tener tranquilidad y paz, esperar el fractal mayor de una hora como lo hago yo, sin afanes, sin estrés, o bajar a 5 minutos y agarrar los impulsos, pero tendría que tener mucha más práctica, pero se puede hacer y sería, digamos, plata más rápida, pero con mayor riesgo de ruido y mayor volatilidad. ¿Sí? A mayores temporalidades, más estable la tendencia y el precio fluye mejor, hay menos ruido. ¿Sí? Si usted quiere sacar plata en 2-3 minutos, este no es su canal, este no es su video. Aquí vamos a operar como operan los profesionales, con análisis claros, con paciencia, a tendencia a largo plazo, 1 o 2 años, y le aseguro que con esta estrategia usted, sin presión, analizando la estructura con calma, va a ser muy rentable, y a 6, 1 año, 2 años su dinero se va a multiplicar, porque aquí no improvisamos, aquí hacemos una entrada cuando ya la analizamos y las esperamos, porque el tiempo es el que permite que hay que darle tiempo para que el precio vaya formando la estructura y nos vaya hablando. El precio nos va diciendo, no es lo que nosotros queramos, es lo que el precio está haciendo. El precio va quebrando estructura, va haciendo mínimos, máximos, y yo lo voy leyendo. Nosotros somos como cazadores, estamos cazando la oportunidad. Entonces, esto solamente se logra en tendencias de 15 minutos para arriba, de 15 minutos para abajo. Se puede hacer lo mismo, porque la fractalidad es en todos los tiempos, valga la redundancia, pero de 15 minutos para abajo la volatilidad aumenta y podemos tener una visión sesgada de la tendencia. Muchas veces lo que para mí es una tendencia es un impulso o es un retroceso, y nos metemos en un impulso, finalizando un impulso, creyendo que va a continuar el precio, y resulta que después viene un retroceso y nos sacan estorios. En 5 minutos y en 3 minutos a mucha gente les pasa que entran en medio del impulso, termina el impulso y el retroceso va hasta el 71%, lo sacan esto y continúa con un impulso mayor. Entonces, si usted va a operar en 5 minutos, tiene que aprender a identificar impulsos y retrocesos y entrar siempre en los impulsos, no entre en los retrocesos, entre en los impulsos. Y si no, operar en 15 minutos, que ya se grafica una tendencia, o en media hora o en 1 hora, que es más estable. Entonces, muchachos, una vez identificamos eso, ¿qué es lo que yo voy a identificar después en 15 minutos? Vamos a bajarlo en 15 minutos, ¿sí? Entonces, obviamente, bueno, se me olvidó, voy a regresar acá. Uno de los indicadores que yo utilizo es el RSI. El RSI a nosotros, ¿para qué nos va a servir? Para mostrar la divergencia. Si hay una divergencia o muestra divergencia al final del fractal, o sea, al final de en esa zona entre el 0.71 y el 0.88, la divergencia es un indicador de que el precio puede estar agotándose y puede hacer un giro, ¿sí? En este caso vemos que aquí en este sector hay mucha divergencia. Mire, vemos acá la divergencia y el gráfico me muestra, mire, fuerte, una divergencia fuerte, se hizo mucha divergencia. ¿Qué es la divergencia? Que es contrario, que en este caso el precio bajó muy fuerte y en el RSI se mantuvo plano. Diverge es que es contrario, ¿sí? Entonces, si usted mira el gráfico, si el gráfico baja y en el RSI las puntas suben, eso es divergencia. En este caso es una divergencia plana, pero el gráfico fue muy fuerte. Entonces, ¿qué me dice a mí?
que efectivamente el precio llegó a mi zona de posible reversibilidad y llenó el fractal, según la teoría, llegó a esa zona con un impulso muy fuerte. Este impulso fue muy fuerte, eso es un síndrome fundamental. El último impulso es muy fuerte, y a la misma vez hay divergencia. Eso es una posible confirmación. Vamos a ir reuniendo las confirmaciones. Entonces, en este análisis tenemos la confirmación de el retroceso del fractal anterior, que ya llegó a entre 0.8 y 0.70, entre 0.71 y 0.8, que es esta zona que tenemos acá. La divergencia, vemos que en una hora ya rompió estos mínimos. Esto que está aquí, que yo voy a señalar, lo voy a colocar de otro color, es lo fundamental que tenemos que analizar, y es cuando el precio rompe la estructura que veníamos en una estructura bajista y cada vez los bajos eran más bajos, ¿se acuerdan? Aquí en este punto preciso el precio llegó a la zona de retroceso, llegó entre el 0.71 y 0.88, y este impulso que hizo aquí fuerte rompió ese ciclo. Mira, aquí hay un posible, ojo, posible rompimiento de estructura, ¿sí? Aquí el precio va a ir a buscar este otro inicio de fractal, ¿sí? Entonces aquí podríamos esperar, mis amigos, que rompa acá, regrese y se vaya fuerte, ¿sí? Se vaya fuerte. Podría estar yéndose a este otro pico que está acá, ¿sí? Puede estar acá. Por eso es importante conocer los picos del fractal anterior, porque son zonas donde el precio podría ir a llegar, ¿sí? Entonces yo identifico, y para mí podemos estar ante un principio de un ciclo alcista que podemos aprovechar, ¿sí? Pues bajamos a 15 minutos, ahora sí, ya con esas confirmaciones en una hora, y vemos efectivamente que venía en 5 minutos un ciclo bajista. Lo vemos perfectamente, miren, bajista. Obviamente aquí vemos más, el gráfico nos muestra más, ¿sí? Y aquí vemos que rompió, ¿sí? ¿Dónde rompió, Walter? Mira acá, aquí efectivamente, aquí el precio subió, mire, aquí rompió. Esta fue la zona, eso ya no me interesa, esta fue la zona de rompimiento. Aquí está, esto se llama punto de quiebre de estructura. Punto de quiebre de estructura. ¿Qué es el punto de quiebre de estructura? Pues es el punto donde hubo, digámoslo así, un fallo. Falló, venía una tendencia y el precio con fuerza le inyectaron plata, llegó a una zona de aceptación, absorbió esa demanda, esa tendencia bajista la absorbió. Por eso aquí abajo vemos esas velas con mechazos hacia arriba. Cuando ustedes vean velas hacia arriba es agotamiento del precio, y hizo un impulso fuerte que rompió y fue a llegar al otro piso, ¿sí? Esperemos que rompa acá, o en su efecto, como esto es fractalidad, yo pienso que él puede hacer un retroceso acá y podría llegar a esta zonita. ¿Sí? Eso es una teoría. La otra es que continúe aquí y entonces nos aumenta el fractal, ¿sí? Ojo, hay que esperar este movimiento que está haciendo. Si él rompe este soporte que está acá, esta resistencia, y pasa, mejor aún nos va a confirmar. Pero recuerden, ese impulso que está haciendo ahorita, hoy miércoles, hay que esperar que termine y vamos a esperar el retroceso. Esta entrada no es para hoy es para hacerle seguimiento. Podría darse mañana o el viernes en la mañana, o podría perfectamente ser para el lunes o martes de la otra semana, porque debería romper con más fuerza y luego hacer el retroceso, y en el retroceso lo vamos a esperar, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que después de ese retroceso vendría
vendría el retroceso y luego el impulso a buscar el 0.71. Acuérdese que va a ir a buscar la zona de retroceso, ¿sí? Entonces esa posible entrada sería más o menos donde está el punto de quiebre, por acá en esta zonita. Si regresa, colocamos acá el stop y nos iría más o menos al 112.53, una entrada de 2.89. ahora si bajas al 0.71 nos daría 4.39. ¿sí? ¿Qué hay que hacer, Walter? Esperar. Aquí lo importante es que entendamos la estructura, cómo se forma el precio, entendamos qué es un quiebre de estructura, qué es un alto, qué es un bajo. Recomendación para la Audi Yen, los que quieran, hoy 1 de abril, es hacerle seguimiento y la otra semana vuelvo a hacer un video a ver cómo nos fue. Si logramos entrar en positivo en compras en el Audi, ¿sí? Y si llegó efectivamente al 112.358 y si efectivamente rompió este que está acá y hizo el retroceso al 0.71, o por el contrario, si donde está baja y rompe el 108.19. Si rompe el 108.19 sigue bajista, pero yo creo que ya está mostrando señas de que va a empezar a subir al menos hasta el 112.358. Esperar hoy, en el transcurso de hoy, este Audi Yen, como opera en la sesión asiática y la sesión de Europa y todo lo afecta, se mueve constantemente. Entonces es un par bonito, es muy estructurado. Yo lo opero y es muy limpio cuando usted logra agarrar los movimientos tendenciales. Esperemos, recordemos que también esto solamente es análisis técnico, hay que sumarle a esto la política del Banco de Japón. Ahorita al parecer van a mantener las tasas, eso es positivo, y posiblemente los bonos van a vender bonos, lo que puede ser positivo para la moneda. Y recuerden la guerra con Irán, hay que ver qué pasa esta semana, si sigue el conflicto, porque eso influye también, la geopolítica influye, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora esperar que nos confirme el rompimiento, que haga el retroceso y ahí evaluaremos nuevamente la estrategia y analizaremos cómo está la política japonesa, los bonos y el tema de el concepto geopolítico, cómo está en su momento. ¿Cuándo podría ser, Walter? Mañana o el viernes volvemos a mirar este par. Bueno, lo vamos a seguir mirando para ver. Entonces, mi querido amigo, analice el Audi, vea la estructura y pues vamos a esperar a que nos dé la confirmación para una posible entrada en el Audi Yen. Nos vemos la otra semana para ver cómo nos fue. Un abrazo a todos y sigan practicando.